181 incendios se mantienen activos en estos momentos en la zona centro y sur de Chile, donde miles de hectáreas han sido arrasadas por los siniestros forestales. Pero ¿cómo enfrentar esta emergencia nacional y cuáles son las recomendaciones para combatir las llamas? Vamos a estar conversando de este tema con Michelle Deler, consultora en gestión de emergencias. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el contacto. A ver, puede haber mucho aprendizaje, mucha experiencia, aumentar los recursos técnicos y por sobre todo humanos, pero desgraciadamente los incendios forestales siempre van a estar. ¿Para qué decir si está también los efectos del cambio climático? Uno de ellos, por ejemplo, que ha habido una mega sequía durante 14 años. Con este cóctel, digamos, ¿cómo ves tú lo que ha sido el enfrentar esta nueva etapa, más que nueva etapa, este nuevo periodo de incendios forestales donde desgraciadamente en los próximos meses se ve que va a ser bastante más complejo? Bueno, la verdad es que parto por lo que tú señalas al final, ¿no? Está siendo muy complejo. En este momento estamos presentando ya hoy día un poco más del 400% de la totalidad de superficie destruida, equivalente a igual fecha del año pasado. Es decir, estamos un 400% más arriba en materia de superficie, pero además otra cifra que nos podría llamar la atención. Estamos con un poco más de 30.000 hectáreas destruidas, pero si lo comparáramos con el año pasado, la temporada pasada fueron 35.000 hectáreas. Es decir, prácticamente cuando todavía no empezamos el momento más complejo de la temporada, ya tenemos el equivalente a la totalidad de lo que se destruyó. No a igual fecha, sino que la totalidad de lo que se destruyó el año pasado. Pero hay otro elemento que este año nos tiene que llamar mucho la atención y que voy al fenómeno que tú señalas, que ya nos acompaña hace más de una década y genera estos incendios de comportamiento extremo, que tiene que ver con que en escasas ocasiones hemos visto un nivel de destrucción en materia de casas como las que hemos visto a la temporada actual. Nosotros habitualmente situaciones como las de Castro que ya vivimos, la hemos visto y nos ha llamado mucho la atención en épocas como, no sé, mediados de enero, febrero, incluso en abril en la zona central en Valparaíso. Pero debemos llamar la atención respecto del alto número de casas que estamos teniendo, además con un nivel de destrucción e incendios de comportamiento extremo de manera tan temprana. Por lo tanto, efectivamente, lo que tenemos que hacernos cargo es de las condiciones, como tú muy bien señalás, una sequía, estamos hablando de estrés hídrico, pero además un fenómeno que no solamente tiene un impacto acumulativo, sino que es lo que nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar como olas de calor, calor extremo, que básicamente todo eso en su conjunto sabemos que van a generar incendios de comportamiento extremo, donde los tiempos de respuesta, la contundencia, la rapidez y la precisión pasa a ser algo clave. Eso en lo inmediato, porque las emergencias no esperan. Ahora, en el mediano y largo plazo hay un desafío muy importante, que es, una vez más, hablar de planificación territorial, porque cuando estamos hablando de los incendios de interfaz urbana y forestal es donde mayor impacto tiene. A ver, vamos con el primer punto. Me interesa también ir al segundo, lo que tiene que ver con la planificación urbana, que es un tema que nuevamente empezamos a conversar con respecto a este tipo de emergencia. Ojalá no fuera en índole de emergencia, obviamente en una situación bastante más tranquila. Pero vamos con los tiempos de respuesta, con la planificación. ¿Cómo lo has visto desde la Corporación Nacional Forestal, desde la ONEMI? No es solamente llenar el cielo de C-130 o Lucine o helicópteros, digamos, o aviones cisterna, que obviamente ayudan muchísimo, pero aquí hay una planificación que de hecho hemos conversado con la CONAF, se está actualizando año a año y de hecho ya se adelanta meses antes. Aquí las soluciones mágicas no existen y por lo tanto es muy bien lo que tú señalas, no es hablar de una aeronave en particular, esto es como una orquesta donde cada instrumento juega un rol y por lo tanto estamos hablando de lo que habitualmente se denomina, ¿cierto?, configuración de combate. Ahí probablemente tenemos dos evoluciones que ojalá fuesen a la par, pero no es necesariamente así. El sector privado, después de la trágica temporada del año 2017, reaccionó muy rápidamente cambiando su configuración de combate y avanzando fuertemente y rápidamente. Creo que el Estado en ese sentido ha hecho mejoras que son significativas, incorporando, por ejemplo, en esta nueva orquesta, instrumentos que se denominan, por ejemplo, aeronaves más pesadas, que además, insisto,
hay que tener cuidado con mirar esto como una solución y empezar a pensar que un avión, como podría ser, y muchas veces sale el supertanker, va a solucionar todo. Claro. Muchas veces más no implica mejor. Lo importante es que todo, como cualquier orquesta, suene adecuadamente y funcione adecuadamente para que este concierto tenga el resultado esperado. Por lo tanto, estamos hablando de que, desde mi punto de vista, creo que el Estado ha ido más lento, debería apurar el tranco, porque aquí lo relevante es ponerse delante de los fenómenos, un fenómeno que, como tú muy bien señalabas, ya conocemos hace más de una década, y por lo tanto esa configuración de combate es clave. Desde mi punto de vista hay dos elementos fundamentales. Uno, comprender la necesidad de establecer no solamente más aeronaves pesadas en los rangos. Yo creo que estamos en el rango tope y me parece correcto, como es el caso de un C-130 con 15.000 litros, pero que además no es cualquier avión, es un avión C-130, pero que está especializado en el combate de incendios forestales. No es simplemente con un dispositivo encima, tiene tripulación, instrumental, etcétera. Pero también las aeronaves precisas como las que se están utilizando, como es el helicóptero chino y otras aeronaves, pero creo que debemos avanzar a capacidades que fortalezcan también la versatilidad y la precisión alrededor de los 6.000 litros, y creo que ahí estaríamos bastante mejor. Obviamente esto implica mayor cantidad de logística, no solamente el tema de la orquesta, sino que necesitamos que haya más instrumentos al unísono funcionando, especialmente frente a la posibilidad de simultaneidad de incendios de comportamiento extremo. Hay un elemento que me parece importante y que, al menos en lo personal, me tocó plantearlo a raíz previo al 2017, era que las condiciones que tú señalas ya nos establecen una situación compleja para el combate nocturno. En el combate nocturno es muy inseguro para las brigadas forestales que lo hagan en tierra. Sí, claro. Por lo tanto, es necesario incorporar tecnología para combate aéreo nocturno, y que esa está disponible en materia de arriendo. Se utiliza en países como Australia, como Canadá. Yo tengo entendido que incluso hay una aeronave que, al menos el año pasado, me imagino que este año también el sector privado disponía con una aeronave con capacidad para vuelo nocturno. Sí. Pero eso precisamente porque la oscilación térmica entre día y noche está siendo menor. Por lo tanto, estamos viendo que lo que antiguamente era un momento de tranquilidad en las noches para poder además controlar y contener el incendio, sobre todo en las horas más tempranas de la mañana, eso ya no está ocurriendo, y por lo tanto se requiere empezar a pensar en las capacidades de combate nocturno. Hay aeronaves, como aviones también, que tienen la capacidad de hacer vuelo y combate nocturno, como son los aviones CL-515, que es la versión más moderna de los anfibios multipropósito CL-415. A ver, bien cortito en esto, creo que un punto bien interesante. En la noche está la capacidad para poder funcionar en la noche. Obviamente también hay que ver el recurso humano en términos de los turnos, del descanso que se necesita, pero está el peligro, que es justamente trabajar cuando ya no está la luz del día. Lo vimos en unas imágenes de unos bomberos que tuvieron que ir a rescatar a sus compañeros y se metieron en pleno incendio, digamos, y era una situación súper peligrosa. ¿Está la posibilidad de trabajar de noche? Y te lo pregunto, ¿también entrega mayores ventajas seguir el trabajo nocturno, no sé, pensando en que el viento baja, que las temperaturas pueden de alguna manera ir bajando, que siempre esté 30-30-30, que en realidad el porcentaje ha ido cambiando ya con el correr del cambio climático, que en la noche puede ser de alguna manera algo más positivo? Así es, y habitualmente nosotros vamos a ver que los helicópteros empiezan a funcionar en cuanto las condiciones del día lo permiten, es decir, sí, claro, lo más cercano al amanecer posible. Y de la visibilidad con el humo. Exacto, y es por lo que señalas tú, ¿no? La temperatura baja y por lo tanto básicamente en términos simples podríamos decir la llama baja. Lo que pasa es que antiguamente la llama prácticamente podía desaparecer y empezar a reactivarse a eso de las 11, 12 del día. Sin embargo, hoy día estamos viendo, y las imágenes que tú señalas de los bomberos es muy gráfica, sí, y lo que pasó en Santa Olga y otras situaciones catastróficas que hemos tenido también nos señala lo mismo, ¿no? La propagación continúa mucho más activa en la noche. Ahora, el combate terrestre es muy complejo y muy peligroso para las brigadas. Eso no debería hacerse, no están las condiciones, no es adecuado hacer ese tipo de combate en la noche, más aún cuando estamos hablando de topografía
compleja. Otra cosa es si fuese en una zona 100% urbana. Por eso que la incorporación de aeronaves con capacidad para combate nocturno es muy importante, porque eso permite seguir lanzando agua en zonas que deben ser protegidas y evitar entonces el combate en tierra. Voy a aprovechar la figura que tú decías de la orquesta en términos de los instrumentos, pero también de cómo se dirige. ¿Hay una buena dirección hoy de esta orquesta que es el combate contra los incendios forestales? Siempre habíamos hablado muchas veces, y se aplica para cualquier tipo de emergencia, que en algún minuto hay muchas instituciones que están dando órdenes o que de alguna manera están administrando, llevando la gobernanza de la emergencia. ¿Eso ha ido cambiando, se ha ido afinando en términos de la coordinación de lo distinto, ya sea durante la emergencia y luego en la ayuda de los afectados de la emergencia? Qué buena tu pregunta, Nicolás, porque la verdad es que eso es algo que poco se discute, pero es tan clave, ¿no? La verdad es que cuando estamos en una orquesta, el director de orquesta es fundamental para que todo resulte bien, aunque solamente sea una persona. En el caso de los incendios forestales, como en general en emergencia, nosotros tenemos un problema que desde el punto de vista de gestión uno podría hablar de la cultura organizacional. Y la cultura de nuestro modelo de gestión sigue siendo fragmentada. Tanto es así que nosotros en incendios forestales vemos que el protagonista principal sigue siendo la CONAF. Sí. Prácticamente como un monopolio desde el punto de vista de la gestión. Y no estoy minimizando su trabajo, al contrario, estoy valorando porque finalmente CONAF tiene una tremenda experiencia, pero su experiencia principalmente está, su giro del negocio, si uno lo pudiese hablar desde el punto de vista de gestión, está precisamente en la labor operativa, está en terreno, en los puestos de mando, en la planificación. Pero aquí estamos hablando de muchos más recursos que se requieren por parte del Estado. Estamos hablando de incendios de interfaz urbano-forestal, donde están los municipios, están las gobernaciones, está la gestión social de las personas involucradas, está el liderazgo, la conducción, que muchas veces se aleja de la mayor especialización, incluso histórica, por parte de la CONAF. Desde el punto de vista de los recursos, vemos que seguimos con una concentración muy importante en recursos que son temporales y quitando un poco la prioridad que podría tener en adquirir algunos recursos necesarios, pero que probablemente no podrían estar bajo el mando ni la utilización por parte de la CONAF, y que son recursos que podrían ser utilizados 365 días del año, 24 horas del día, en diferentes tipos de emergencia, como por ejemplo son los aviones CL-415 o CL-515, que sirven para diferentes cosas, entre ellas, por ejemplo, para patrullaje marítimo, como en el caso de España. Eso lo maneja una instancia de las Fuerzas Armadas. Son entonces presupuestos a los cuales podemos acceder que también permiten un uso multipropósito. Entonces, la mirada fragmentada que seguimos teniendo al manejar las emergencias es compleja. Tenemos una ONEMI que sigue siendo, que a mí me preocupa mucho, porque está con un papel muy secundario. Estamos hablando de que supuestamente el servicio del Estado especializado en administrar y gestionar emergencias es la ONEMI, y tiene un rol totalmente secundario. Por lo tanto, me parece muy relevante el punto que tú señalas, porque ahí hay un elemento que, siendo menos visible, es claramente fundamental al momento de manejar las emergencias, no solamente en su respuesta, sino que también en el antes, en el durante y también en el después, que tiene que ver con la recuperación, que muchas veces es el dolor que queda oculto de la familia, porque cuando se apaga la llama, muchas veces dejamos de prestar atención a ese dolor, a ese sufrimiento de aquellos que han sido afectados. A ver, en las emergencias es relevante y clave, obviamente, la respuesta, una respuesta oportuna y que se pueda ir desarrollando el combate de esa emergencia. Pero también entiendo que la prevención llega a ser más clave aún, quizás más compleja, hay que decirlo. Y en esa prevención hay un tema que siempre volvemos a tomar cuando estamos en temporada de incendios forestales, que es la planificación urbana, que es esto de que hay viviendas en lugares donde no deberían estar emplazadas las viviendas por distintos motivos, evidentemente. Hay muchas viviendas que se emplazan en lugares principalmente por la situación socioeconómica, por la situación de tradición familiar, etc. Ahora, falta también una conversación ya más a fondo y concreta con respecto a esa planificación a lugares donde no deberían haber casas emplazadas. Claramente, y aquí el Estado tiene que hacerse cargo, porque la verdad es que lo que tú señalas es muy cierto.
muchas veces, y yo quisiera que quienes nos están viendo, nos están escuchando, recuerden, ¿no? Cuando a veces hay 10, 15, 20 o 200 casas que pueden destruirse y la cuña siguiente es, bueno, esto fue una toma. Pero sí, nadie pregunta cuánto tiempo llevaba esa toma. Cuando una toma lleva 10, 15, 20 años a veces, o mucho más, la verdad es que eso deja de ser una toma. Ese es un asentamiento humano regularizado por omisión o incluso a veces por acción, porque llegan a veces a estar incluso urbanizadas. Entonces, la cuña de esto fue una toma no puede ser algo recurrente y el Estado debe hacerse cargo. Y ahí el Estado debe hacerse cargo desde el municipio. Hoy día las gobernaciones son una instancia muy relevante, con poca musculatura todavía desde el punto de vista de las facultades y desde el punto de vista de sus recursos, pero deben entrar en acción rápidamente, porque cuando estamos hablando de planificación territorial, no estamos hablando solamente de casa, estamos hablando de construir comunidad, y eso requiere mucha gestión social. Es decir, si nosotros tenemos una toma y comprendemos que el valor superior es la protección de la vida, la protección, la seguridad y bienestar de esa familia, no implica una decisión administrativa o legal que saque a esas personas de ahí. Implica ser empático y comprender que esas personas están por una razón, por una necesidad y, como muy bien tú lo señalabas, por una realidad social en la cual el Estado debe hacerse parte. Cuando eso ya ha tomado tiempo, son personas que tienen raíces, tienen vínculos con el territorio que van desde lo emocional, que es absolutamente legítimo y comprensible, hasta lo más práctico y cotidiano, como es su fuente laboral, el lugar de estudio y otro tipo de cosas, como también algo tan simple como las amistades y su familia. Por lo tanto, el trabajo en el nivel local, desde el municipio y hoy día las gobernaciones, es absolutamente clave. Y aquí nuevamente la centralización, la falta de descentralización, por otra parte, nos pasa muchas veces la cuenta y terminamos entonces administrando el daño, buscando un enemigo externo, como podría ser, bueno, aquí había un asentamiento humano irregular, o básicamente la autocomplacencia, donde muchas veces terminamos romantizando la emergencia a partir de grandes campañas solidarias sin entrar al debido análisis que tiene que ver con evitar, obviamente, este tipo de sufrimiento que muchas veces es evitable, o a lo menos, como tú señalabas, en materia de mitigación, uno puede disminuirlo significativamente. Eso es parte del proceso de aprendizaje en el cual tenemos una debilidad y que eso requiere, quizás con tu pregunta anterior, un análisis profundo respecto y cambio, además, respecto de lo que es la gestión de este tipo de situaciones en el antes, en el durante y en el después. Michel Deler, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que estés muy bien, un abrazo. Muchas gracias, Nicolás, un abrazo. Que te vaya muy bien. Igual.